Había un rumor que el mundo nació en amor antes de vestirse las estrellas de fuego. Nace un hilo plateado desde la oscuridad. Un chispazo anunció la lumbre. Un vacío sin fin al fin se rinde, y al principio el día uno. En una panoplia dorada subían querubines y amiantes, amos de estrellas, formas sin materia, cálculos sin cargo, que descienden de la escala de sendas humildes. Al instante lo divino tocó la carne, tocó la vista. La raza humana brotó desde el terrón, con mano y mente pronto para gobernar, y su alma lista para ver el rostro de Dios. Pero el vacío rugía para sujetar a su hijo. Esa inclinación antigua y dura cerviz, por el engaño y lengua torcida, amarró el aliento dotado del hombre. Así cayeron los hijos de Adán a las tumbas bajas de Tártaro, a esperar la flama moribunda cuando todos regresen al lugar de concepción. Pero antes que danzaran los cosmos, antes que Dios encendiera los cielos, existía el amor, con todo Dios de parte de Dios, el Verbo proclamado. Entretejiendo carne, alma y hueso, el Verbo se apropió del cuerpo herido del hombre para extraer el veneno mortal y cargar la demanda inmoral del pecado. Pero la muerte fraguaría la espada que golpeara el talón radiante del Hijo del Cielo. Esa antigua herida, infectada aún, infligió al más santo. Pero el pecado, aún con sus orgullosas mentiras, despojado de su poder, fue pisoteado. Pues las tinieblas no pueden vencer el fuego de la salvífica corona. La creación, gimiendo en corrupción, se levantó de nuevo, viva, renacida. El Verbo que invocó vida desde el abismo, destrozó para siempre la vergüenza. Había un rumor que el mundo nació en amor. Un murmullo fidedigno, el Verbo, la vida, el resucitado, que rehace todo de nuevo. Tu gracia es mucho más de lo que yo había imaginado. Aun sin merecerla me la has dado. Tú te llevaste mis faltas y las dejaste a los pies de la cruz. Lo que quedó fue tu eterno amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como soy. Y como un solo cuerpo nos sentamos juntos en tu mesa. Nadie es diferente.
Buenas noches, iglesia. Espero que estén disfrutando de todo lo que estamos haciendo de este Viernes Santo. Espero que estés cómodo ahí en tu casa, con tu familia, capaz viendo esto en un momento especial. Espero que sea especial porque sin duda para nosotros, los que tenemos nuestra fe en Jesucristo, es una semana importante porque recordamos el sacrificio de Jesús, su amor, su entrega, pero también su resurrección, la victoria de Jesús sobre la muerte, la victoria de Jesús sobre el pecado y también el significado de nuestra salvación. Como decía Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, en vana sería nuestra predicación, y es por eso que estamos contentos a través de esta plataforma online, poder igual reunirnos, poder igual conmemorar, recordar con fe, con gozo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si eres primera vez que estás viendo esto, si jamás has ido a la iglesia, si algún amigo, algún familiar te envió el link, lo estás viendo, bienvenido eres igual, te mandamos un fuerte abrazo y estamos muy contentos de que veas esto. Y nuestra oración es que este mensaje, el mensaje de Jesús, pueda ser algo significativo, que marque tu vida y que pueda ser una noche especial para ti. Y sin duda, cuando recordamos el sacrificio de Jesús, cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de la muerte de Jesús, tenemos que volver al Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestran diferentes pinceladas de lo que fue el sacrificio de Jesús. Nos muestran diferentes formas, relatos, detalles que van haciendo cada vez algo más completo de lo que fue el peregrinaje o el camino de Jesús hacia la cruz. Su muerte, su resurrección, la tumba vacía. Pero hoy día yo quiero centrarme en el relato de Lucas. Y es por eso que en Lucas vamos a ir rápidamente al capítulo 22, del versículo 47 hasta el 23. Vamos a ir viendo diferentes pasajes, relatos. Quiero ir viendo varios detalles, pero mi enfoque en esta noche es, quiero que veamos con las personas que Jesús se fue topando camino a la cruz, con los diferentes tratos que fue recibiendo Jesús a la cruz, para que vayamos entendiendo el dolor de Jesús e intentemos capaz ponernos un poco en la situación, capaz ambientarnos un poco en lo que fue realmente el camino de Jesús a la cruz. Y es por eso que mi oración es que entendamos que Jesús hizo todo esto por ti y por mí. Así que antes de comenzar te invito a orar y le vamos a pedir a Dios que hable a través de esto a nuestra vida. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Padre, que hable a nuestro corazón, que podamos, Señor, entender lo que tú quieres para nuestra vida y el mensaje principal de la cruz. Te damos gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar del capítulo 22, versículo 47, el arresto de Jesús. Del puntapié inicial del camino de Jesús a la cruz. Comienza, cuando Jesús ora en el Getsemaní, cuando Jesús dice esta frase tan profunda, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue en ese momento que Jesús acepta la voluntad de Dios de ir a la cruz y de llevar el pecado de todo el mundo sobre sus hombros. Entonces es por eso que Él hace esta oración. Dios, es algo que me va a doler, es algo que me va a costar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces desde ahí comienza la disposición espiritual de Jesús de decir, voy a ir a la cruz. Tenemos que entender que Jesús se entregó voluntariamente, que Él sabía todas las cosas que iban a pasar, pero que Él aceptó la voluntad de Dios. Y es por eso que el versículo 47 comienza con el puntapié inicial y con un golpe duro en la espalda, como le decimos nosotros, una puñalada en la espalda, con el arresto de Jesús. Versículo 47 dice, mientras Él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, una persona que había estado 3 años con Jesús,
que vio los milagros de Jesús, que estuvo compartiendo con Jesús en todo su ministerio. Es la persona que da el puntapié inicial a este proceso, el Vía Crucis, como se le dice, algunos lo conocen de esa forma. La pasión de Cristo, otros le llaman. Pero el proceso de Jesús a la cruz es iniciado por la traición de Judas, por ese beso en la mejilla. Y Jesús le hace esta pregunta: ¿Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y es en ese momento que Jesús empieza a ser tratado no como el Hijo de Dios, no como el Hijo del Hombre, no como el Salvador. Jesús empieza a ser tratado como un criminal, empieza a ser tratado como un payaso, empieza a ser un instrumento de diversión, no solamente para los judíos, sino para el pueblo romano, para los soldados. Y vamos a ir viendo que a través de este proceso Jesús se fue topando con diferentes personas. Y estas personas no lo trataron a la medida o a la dignidad o a lo que Jesús realmente merecía tratar, sino como dice en Isaías 53, que Él fue desechado por los hombres. Y vamos a ir viendo después, versículo 52, es por eso que Jesús le hace esta pregunta. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Esta pregunta se la hace a los soldados que venían a buscarle. Luego Jesús es llevado para ser juzgado frente al concilio de los judíos. Y en ese proceso, desde el versículo 54 al 62, que Pedro niega a Jesús 3 veces. También Pedro, una persona que había estado 3 años con Jesús. Esa persona que caminó sobre el mar, diciendo: Jesús, si eres tú, permíteme que vayas a ti sobre las aguas. Esa persona que estuvo en el monte de la transfiguración, que Jesús se mostró en toda su deidad y en todo su esplendor a Pedro. Imagínate, era ese Pedro, con esa relación en el cual Jesús había dicho: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Segunda traición en tan poco tiempo. Al día siguiente, Pedro niega a Jesús. Es por eso después sigue diciendo el relato, en el versículo 63 al 65, uno de los pasajes que yo pienso que muestra la humillación en un sentido tan crudo y tan doloroso. Dice el versículo 63, dice del capítulo 22, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Otras traducciones, en vez de decir la palabra profetiza, ponen la palabra adivina. Entonces la escena y la dinámica era la siguiente: los soldados le tapaban los ojos a Jesús con una venda, lo golpeaban entre varios soldados y le preguntaban a Jesús: adivina, ¿quién fue el que te golpeó? Una imagen de abuso de poder, una imagen que yo creo que hoy en día, si la viéramos, a todos nos frustraría, nos llenaría de ira, de impotencia por no poder defender a un hombre indefenso siendo abusado por soldados, por gente que estaba para proteger. Jesús estaba siendo humillado a ese nivel. No solamente la cruz no fue un dolor físico, espiritual, fue un dolor emocional, anímico. Es por eso que en el jardín del Getsemaní la tensión era tanta que Jesús empieza a sudar gotas de sangre. Porque la tensión y su conocimiento era tan fuerte de lo que iba a pasar, que la humillación iba a ser tan grande, el dolor iba a ser tan fuerte, que es por eso que él hace esa oración: Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Mostrando que él sabía y él conocía todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a pasar y todo lo que era necesario. Esta frase que Jesús decía constantemente a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra. No solamente algo físico, era una humillación real.
Y la humillación sigue. Luego el versículo 66 habla de que Jesús lo llevan frente al concilio donde estaban los sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, gente que era apegada a la Torá, gente que sabía la ley, que aún ellos guardaban los 10 mandamientos, que eran amantes de Dios, de Jehová, de la Shekinah, de la santidad de Dios. Son esas personas frente a las cuales Jesús es llevado. Y son esas personas que buscan inculpar a Jesús. Para que usted entienda lo que el pueblo, lo que los israelitas estaban intentando hacer, era que Jesús admitiera que era el Hijo de Dios, que era el Rey de los judíos, porque los judíos esperaban a un rey. Y si Jesús admitía que era el Rey de los judíos, lo podían culpar por sedición, porque en realidad no podía haber otro rey que el César. No podría haber otra persona reinando, y si alguien se autoproclamaba rey, era culpable por sedición y su condena era la muerte. Entonces es por eso que los judíos buscaban esta confesión de Jesús, de que él dijera: yo soy el Rey de los judíos, yo soy el Mesías. Y es por eso que ellos conducen estas preguntas diciendo, 67, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. También si os preguntare, no me responderéis ni me soldaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego: tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo sois. Es entonces que ellos dan esta conclusión. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Entonces ellos se aferran a esta confesión de Jesús, que ni siquiera Jesús dijo: yo soy el Rey de los judíos. Jesús le dice: ustedes dicen que yo soy el Mesías. Yo no lo estoy diciendo. Y con esta confesión llevan a Jesús ante Pilato, ante otra persona, un romano, ni siquiera era judío. Tenemos que entender que en el contexto histórico los judíos estaban bajo el imperio romano. Entonces eran los romanos los que ellos decidían quién vivía, quién moría. Y ellos respetaban también las tradiciones judías, pero cuando se trataba de cosas legales o de cosas de condenas o de tribunales o cosas así, los romanos eran los que tomaban las decisiones. Es por eso que los judíos tenían que armar un concilio, llevar un caso y presentarlo frente a Pilato, y Pilato tenía que decidir. Es por eso que hay todo este proceso de tomar a Jesús preso, llevarlo ante un concilio, humillarlo ahí, luego de eso llevarlo ante Pilato, buscando una condena de parte de Pilato. Es por eso que Jesús es llevado frente a Pilato, y Pilato le hace las mismas preguntas. Pilato le pregunta: ¿eres tú el Rey de los judíos? Buscando la palabra rey, porque si Jesús decía que sí, entonces era culpable de sedición. Jesús le responde: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Y esta es una de las frases que Pilato va a repetir muchas veces. Y quiero que después las veamos. Ningún delito hallo en este hombre, o cosas similares. Luego de esto es llevado ante Herodes. Jesús no responde nada ante Herodes. Herodes los vuelve a humillar. Versículo 11 dice que Herodes con sus soldados menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Lo único que hizo Herodes fue humillar a Jesús. Fue vestirlo de una ropa elegante, de una capa de rey, haciendo como juego de una ironía de que él era el Rey de los judíos o de que era el Mesías. Fue en ese momento que a Jesús le ponen una corona de espinas. Fue en esa situación que a Jesús lo caricaturizan como un rey. Luego de eso Jesús vuelve a Pilato, y Pilato
recita estas palabras vez tras vez, pero habiéndolo interrogado, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que los acusáis. Eso es el versículo 14. Versículo 15, Pilato dice, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Versículo 16, Pilato dice, le soltaré. Versículo 20, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Versículo 22, él les dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este hombre? Todas las personas con las que Jesús se topó, lo único que hicieron fue traicionar, humillar, golpear a Jesús. Pilato claramente dice que era un hombre inocente, que no tenía ninguna culpa, que él no hallaba ningún crimen, ninguna razón para inculparlo, ninguna razón para llevarlo a la muerte. Herodes tampoco halló una razón para matarlo, pero era su pueblo. Era su pueblo, en el versículo 18 del capítulo 23, que dicen, mas toda esta multitud dio voces a una diciendo, fuera este y suéltanos a Barrabás. A pesar de que Pilato una y otra vez diciendo, lo quiero soltar porque este es un hombre inocente, no hallo delito en él, no veo algo malo en él, el pueblo de Israel, cuando Jesús dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ese pueblo grita, danos a Barrabás. Y Barrabás, versículo 19 del capítulo 23, dice que había sido echado en la cárcel por sedición y por un homicidio. Barrabás sí era culpable. Barrabás sí era una persona que había sido culpable, que era un homicida, que era un revolucionario de ese tiempo. Los historiadores dicen que Barrabás era como un líder de una guerrilla que se revolucionaba contra el Imperio Romano. Y en ese proceso de revolución, Barrabás cometió un homicidio. Algunos historiadores dicen que Barrabás mató a un soldado romano. Y es por eso que él estaba condenado a muerte. Pero el pueblo de Israel, con su ímpetu de querer matar a Jesús, prefieren que suelten a Barrabás, a este hombre culpable. En cambio, cuando Jesús era declarado inocente. Y el versículo 25 es una conclusión te da tanta aún impotencia o pena por Jesús leer estos pasajes, porque dice, y le soltó a aquel que había echado en la cárcel por sedición y por homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Qué increíble cuando vemos en Primera de Pedro 3:18, este pasaje, mira, te lo voy a leer, Primera de Pedro 3:18, dice lo siguiente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificando en el Espíritu. Este versículo, el justo por los injustos, tiene tanto sentido en este pasaje. Porque Barrabás, como Lucas lo detalla tan claramente, el que había sido condenado por sedición y por homicidio, es suelto. Y Pilato entrega a Jesús, el que era inocente, a la muerte. Realmente se resume esa frase, el justo por los injustos. Jesús, un hombre totalmente justo, 100% santo, que dedicó su vida y su ministerio a predicar el Evangelio, a predicar el arrepentimiento, a hacer milagros, a predicar el amor y la justicia de Dios, es llevado a la cruz y es tratado como un animal, como un payaso, es tratado como un instrumento de diversión. Y con cada persona que se topó camino a la cruz, cada persona se encargó de humillarlo y de tratarlo como un perro. Su corona, su vestimenta de rey, los golpes de los soldados diciendo, adivina quién te golpeó.
su pueblo, a los que Él vino, llevándolo a la cruz, Pedro traicionándole, Judas traicionándole. Y es por eso que este hombre inocente va a la cruz. Este hombre inocente, podemos ver del 26 en adelante al 56, que se relata toda la crucifixión de Jesús. Pero hay una última persona con la que Jesús se topa. Versículo 32 del capítulo 23 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, les crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Ya había, versículo 38, ya había sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tienes que entender que estas fueron las últimas personas con las que Jesús se topó camino a la cruz. Estos son momentos antes de que Jesús entregara su espíritu. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De todas las personas con las que Jesús se topó, este ladrón fue el único que lo reconoció como la persona que era. Este ladrón lo primero que hace, le hace esta pregunta al otro malhechor, como se le dice: ¿ni aún tú tienes temor a Dios estando en esta condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Este hombre que está en la cruz reconoce su condición. Este hombre que está en la cruz se da cuenta que él realmente merecía estar en la cruz. Realmente merecía estar en esa condición. Realmente merecía estar colgado en ese madero. Porque él reconocía sus hechos, él sabía sus acciones, él sabía lo que había hecho, él sabía que era culpable. Pero él también reconoce que este hombre ningún mal había hecho. Él también reconoce a Jesús como un hombre inocente. Y qué increíble, imagínate, Judas que estuvo con él, Pedro que vivió con él, los sacerdotes, los escribas que tenían un conocimiento increíble de las Escrituras. Pilato, que era un hombre cuerdo, un hombre que estaba ahí para impartir justicia, soldados que estaban ahí para proteger. Todos ellos se encargaron de humillar a Jesús, pero una sola persona reconoció a Jesús como el que realmente era un Salvador. Es por eso que él hace esta oración de fe diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta oración tiene muchos significados. Quiere decir que esta persona sí creía en la vida después de la muerte. Sí creía en la eternidad del alma. Esta persona sí creía que Jesús tenía el poder para salvar. Esta persona sí creía que Jesús era el único que lo podía salvar. Esta persona sí creía que había un reino, había un cielo, había un lugar eterno. Y esta persona podía que Jesús era el único santo, justo e inocente que podía hacer justicia por su vida. Es por eso que el justo por los injustos es una realidad. Porque el justo fue llevado a la cruz y el injusto pudo tener salvación solamente por Jesús. La única persona que lo reconoció como un Salvador,
como el Hijo de Dios y que puso su fe en Él, fue un ladrón, fue un malhechor, fue una persona que era culpable. Y Jesús responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra paraíso se ocupa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento con referencia al cielo. ¿Y sabes por qué Jesús la ocupa? Porque era una palabra que ocupaban los sacerdotes o los escribas para referirse al cielo o a la Shekinah o al lugar de descanso. Ellos ocupaban esta palabra paraíso. Y Jesús trata de bajar todo su lenguaje para que este ladrón lo entendiera. Muchos teólogos están en la discusión de cuando dice: de cierto te digo que hoy, si se refería a un día literal o cuando Jesús resucitara o en algún momento. Y yo no sabría decirte a qué se refería, si en el momento instante, pero la siguiente frase sí te puedo asegurar: estarás conmigo en el paraíso. Que sí era una promesa real de que esa persona, al poner su fe en Jesucristo, su confianza en Él y pedir su perdón del pecado, esa persona iba a ser cambiada por Cristo y tenía la promesa de que un día iba a estar en el cielo con Él. Y es por eso que el Evangelio, que Cristo es por Él injusto, es por eso que cuando leemos que Dios vino a este mundo a salvar al pecador, es una realidad. Porque desde el camino a la cruz, desde que es entregado hasta que es muerto, su misericordia al callar su boca, su misericordia a no levantar su tono, su misericordia al decir: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen, y su misericordia al decir: de cierto estarás conmigo, habla de que el justo, su corazón era por el pecador, por ti, por mí. Y hoy que estás escuchando esto y te sientes una persona que no es digna de Jesús, tú puedes decir: bueno, yo no soy una persona moralmente correcta, jamás he ido a la iglesia, jamás he pisado una reunión. Déjame decirte que no interesa, no importa, porque es justamente por estas personas que Cristo vino. Si tú piensas: yo soy un mentiroso, soy un envidioso, soy un injuriador, soy un fornicario, soy homosexual, soy ladrón, cualquier cosa. Tengo adicciones, tengo pensamientos que no son correctos, que son inmorales, tengo prácticas que no vienen de Dios, que probablemente Dios desecharía de mí. Déjame decirte que no importa, porque es por estas personas que Jesús vino. Es por estas personas que Jesús entregó su vida. Y en esta noche puede ser la oportunidad de que tú entregues tu vida tal como este malhechor en la cruz, diciendo: Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Yo estoy colgado aquí, sé que soy culpable, sé que merezco esto, pero acuérdate de mí. Y te prometo que Jesús respondería con las mismas palabras: de cierto te digo que estarás conmigo. Es por eso que el llamado de Jesús es un llamado de victoria, es un llamado de arrepentimiento, pero es un llamado para todos. Es un llamado para todos. Entonces tú que estás escuchando esto, si Dios está hablando de tu vida, tienes que responder a ese llamado. Si jamás has tomado una decisión de fe, si jamás has conocido a Cristo, Él sigue llamando, Él sigue buscando, Él sigue intentando llegar a tu vida. El sacrificio de Cristo sigue activo, sigue vivo, sigue teniendo poder. Y es por eso que el justo por los injustos sigue latiendo hoy. Es un mensaje que sigue vigente. Es por eso que en este momento dile a Dios que cambie tu vida. Reconoce, tal como esta persona: sí, soy culpable de todas las cosas que he hecho. Capaz merezco las cosas que vivo. Pero tú me puedes perdonar. Los brazos de Cristo, los brazos de Dios siguen abiertos. Es por eso que en este día recordamos que Cristo se entregó,
que murió, recordamos su dolor, la humillación, pero recordamos que todo eso tuvo una razón y una motivación, y eso eras tú, era yo, era el mundo completo. En Primera de Timoteo, y quiero cerrar con este pasaje, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio en rescate por todos. Sin duda, camino a la cruz, Jesús se topó con tanta gente que se encargó de humillarle. Pero hubo una persona que lo reconoció como un Dios, lo reconoció como justo, lo reconoció como Salvador. Hoy tú puedes ser esa persona. Reconócelo como justo, reconócelo como Salvador, reconócelo como Dios. Padre, te pido en esta noche que todas las personas que tomaron una decisión por ti puedan, Padre, ser cambiados por ti y renovados por ti. Y que en este día tan especial recordemos que tu sacrificio, que tu dolor y aún la humillación que tú viviste fue por todos, por todos, por todos, por todos. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, me cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levanto de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a